Significaría que la segunda evaluación, la podríamos estar haciendo eh, la semana del 20 de enero y supuestamente no estamos pasando a marzo, ¿cierto? Si no pasamos a marzo, el examen, para los que no hayan tenido las calificaciones suficientes, estaría en la última semana de enero. Yo creo que con eso debiésemos nosotros lograr cubrir todo lo como nos hubiese gustado, pero al menos vamos a pasar por las estaciones, por decir así. No nos vamos a saltar ninguna estación. Lo más seguro es que las clases nomás no tengan toda la profundidad o todo el ejercicio que nosotros hubiésemos querido. En particular en las primeras etapas, cuando uno hace curvatonelaje y analiza datos, revisa modelos de bloque. Esa parte yo creo que vamos a quedar un poco débiles de ese contenido, que igual es re importante, ¿eh? Para que sepan que ahí faltan cosas por revisar. Ya. ¿Alguien tiene algún comentario de eso? Si eso no, o si se condice con la reprogramación de la universidad, yo creo que podríamos estar cerrando de esa forma el plan de trabajo. Ya. Como no dice nada, voy a considerar que está listo y lo cierro. Voy a tomar nota aquí. ¿Está proyectando aquí? No, está proyectando abajo. Ya. Entonces voy a retomar con lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos quedado en las últimas ideas de la planificación estratégica, que me esté aquí, y habíamos alcanzado a revisar esos temas, ¿cierto? Entonces voy a retomar de acá, y aquí me quedan bien poquitas cosas en esta presentación, y después vamos a hacer un break y vamos al ejercicio de planificación, que es lo que yo creo que podemos empezar hoy día. Por lo tanto, voy a grabar, y quería mostrarles la semana pasada hablamos yo les dije que los planes de mediano plazo tenían estas características, que ustedes por supuesto después los pueden leer. Y yo traje un ejemplo, que se los voy a dejar pegado ahí, pero aprovechando que estamos aquí en vivo, les quiero mostrar un plan de mediano plazo. Muy cortito nomás, para que se hagan una idea. eh, y ahí empiezo la grabación, porque esta información es media... No es confidencial en realidad, porque es un plan activo de una mina que no existe. Pero igual, este es un plan de mediano plazo. Este es un plan, es un archivo Excel que pesa 2,5 megas, no es tan grande, y tiene aproximadamente 15 hojitas de información. Esto es lo que en la medida se conoce como un exhibit o un reporte de planificación minera. El plan minero se hace en otras plataformas y aquí se entregan o se vierten los resultados. Entonces lo que les voy a mostrar así brevemente es en qué consiste un plan de mediano plazo. El mediano plazo también está en una
en una suerte de interpretación respecto de lo que cada compañía quiere entender por mediano plazo. Por ejemplo, donde trabajo yo, el mediano plazo se entiende como los primeros 5 años de un plan minero. Y esos primeros 5 años están elaborados con distintos niveles de lo que se le denomina granularidad. Es decir, el primer año o los primeros 2 años están en base mensual, después vienen 2 años, estoy inventando porque no me acuerdo el detalle, pero los primeros son mensuales, eso me acuerdo. Los primeros 2 años en base mensual, es decir, se elaboran planes mineros que te muestran mes a mes lo que le va a pasar en los próximos 24 meses. Después vienen 2 años en base trimestrales, es decir, para el año 3 y 4 te muestran trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, y el último eventualmente puede ser semestral, es decir, el año 5, semestre 1, semestre 2. Porque en la medida que me voy alejando hacia el futuro, no necesito tanto nivel de detalle, pero sí necesito saber los grandes números. Entonces, eso se entiende por planificación de mediano plazo. Pero algo que caracteriza la planificación de mediano plazo, como habíamos dicho la semana pasada, es cómo se construye el plan, no cómo se agrupa, cómo se construye. Y el plan, como dijimos la semana pasada, se construye en base a polígonos, a sectores del banco y la lectura de los bloques que tiene, la lectura directa de los bloques que tiene ese banco, ¿cierto? Eso ya lo explicamos, así que no es la idea volver a eso. Pero les quiero mostrar, después de que se hizo todo ese proceso, de segmentar el banco en avances, en polígonos, eh, cómo se muestra ese trabajo, cómo nosotros, o el planificador o la planificadora, cómo emite ese trabajo. Bueno, lo emite, aparte de una presentación y un informe, lo emite con este tipo de reportes, ¿cierto? Entonces aquí, básicamente, voy a ir por pestañita, este es el movimiento mina, y aquí nos están mostrando cómo se va a mover esta mina en los primeros 12 meses. Este ejercicio en particular solamente muestra 12 meses. Como les decía, podría haber mostrado 24, podría haber mostrado 5 años. En particular, lo que les interesa a esta compañía es 12 meses. Insisto, la lógica de planificación es la misma. Entonces tiene una hoja que muestra los movimientos mina, muestra cuánto va a extraer, cuánto va a enviar stock, cuánto va a remanejar. Esta es una mina de óxido, entonces tiene que enviar ripio. Y tiene otros detalles particulares que yo no los conozco. No sé lo que es ensanche en circunvalación, algo que están haciendo ellos y que les pareció importante relevar, ¿cierto? Pero la estructura de los periodos y los grandes indicadores, como son el movimiento de mina y la extracción mina, porque aquí está el movimiento total, ¿cierto? Esto es todo lo que mueven y esto es todo lo que extraen. La diferencia entre lo que se mueve y lo que se extrae es el remanejo, ¿cierto? Yo extraigo todo aquello que perforé, troné, cariqué. Pero el movimiento total es todo lo que perforé, troné, cariqué, más lo que remanejé, ¿cierto? Por lo general, este número siempre es más grande de este número. Bueno, para entregarle más información a ese plan, viene el movimiento por fase. Es decir, de dónde fui a sacar materiales mes por mes. ¿Se fijan? Aquí está una mina grande que tiene estas fases, fue a sacar de todas estas fases en esos meses. En particular, esta mina tiene óxido de sulfuro, por lo tanto tiene como un sector de la mina que saca sulfuro y un sector de la mina que saca óxido. Eso pasa mucho hoy en día en Escondida, en AMSA, en Codelco. Es muy frecuente que la mina tenga dos productos, por lo tanto, el- la forma de ir explotando las reservas tiende a responder a ese requerimiento, o al requerimiento de dos procesos. Y acá ellos hacen, por supuesto, su gráfica y van mejorando la información. Acá está en KTPD y aquí está en kilotonelada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Este es el plan de extracción, pero por destino. Aquí dice cuánto va a llegar al botadero, cuánto va a llegar a los stocks, cuánto va a llegar al proceso sulfuro, cuánto va a llegar al proceso óxido, cuánto va a llegar a otros procesos, ¿cierto? Y aquí nos muestra la información del proceso. Aparte de cuánto va a llegar, eh, cuánto va a producir, es decir, cuánto va a tratar, más que producir, cuánto va a tratar. La planta va a tratar eso que está ahí con esas leyes y más adelante seguramente nos va a decir cuánto va a generar, cuánto va a producir de cobre en este caso. Lo mismo para el proceso sulfuro, cuánto va a tratar la planta de sulfuro. Aquí en particular ellos hacen un zoom de las fases por las fases de óxido y las fases de sulfuro. Eso no es muy común. Y aquí está lo que otro que les quería decir que yo creo que es re importante entenderlo. Que todo esto que está acá tiene también una serie de supuestos. O sea, para yo creer que voy a poder mover, perdón,
para yo entender o creer que voy a poder mover en el año 273 millones de toneladas, eso es lo que quieren mover, 273 millones de toneladas. Bueno, hay una serie de supuestos. Equipos de transporte, equipos de chancao, correas transportadoras, o sea, hay una serie de cosas que tienen que existir. Recuerden que esto que les estoy mostrando es un plan de una mina que está en operación. Ya no es un proyecto como el que estamos haciendo nosotros. Esto es una mina que está en operación. Tiene los camiones, tiene las palas, tiene los chancadores, tiene las correas, tiene todo instalado. Y lo que tiene que ir viendo es cuáles son las capacidades, cuál es la capacidad de extracción que tienen, cuál es la capacidad perdón, de carguillo, cuál es la capacidad de transporte, cuál es la capacidad de chancador, cuál es la capacidad de las correas, etcétera. Por lo tanto, para entender bien este número, uno tiene que acompañarlo con los números que sustentan eso, que se les llaman KPI, ¿cierto? O indicadores clave. Y aquí en particular nos están mostrando los de la mina. Por ejemplo, los camiones. Perdón, los camiones. Voy a checar un pelito. Entonces estos caballeros dicen que tienen 72 camiones y que los camiones tienen esa disponibilidad y tienen esta hora en el mes. Estas son las reservas programadas, las reservas no programadas. Todas estas cosas que ustedes supongo que recordarán. Espero que recuerden, al menos conceptualmente, que vieron en los cursos de carguillo y transporte, ¿cierto? O sea, esta es una flota, el Komatsu 930E. Y esa flota está programada con todos estos indicadores. Las minas por lo general tienen más de una flota. Esta mina tiene otra flota que se llama Liebherr, que tienen 30 camiones. Y mueven y generan toda esta información, ¿cierto? O se soportan en toda esta información. Si es que arriendan, aquí muestran los equipos que están arrendando. Y así se respalda el plan con los equipos que tienen. De tal forma que cuando alguien quiera revisar y diga, a ver, no sé, pues voy a revisar yo, por ejemplo, en este momento. Digo, estos equipos Komatsu tienen 72 y digo, disponibilidad 83. Digo, está bien, se parece a las disponibilidades que conozco, se parece a las disponibilidades que tiene, no sé, AMSA, que tiene BHP, cosas de ese tipo. El uso está bueno, pero si imaginemos, voy a poner algo, imaginemos que aquí hubiesen puesto 98%. Si hubiesen puesto 98%, yo diría, no, esto es muy raro que pase. Y ahí uno empieza, ni siquiera a cuestionar el plan, uno empieza a decir, este plan tiene mucho riesgo, este plan eh, tiene alta probabilidad de no cumplirse. O al revés, si yo pongo aquí un 66%, yo diría, oye, pero qué raro que esté ocupando tan poco los equipos. Eh, perdón. Entonces, si esto fuese los números, yo también diría, ¿sabes qué? Creo que tu plan tiene oportunidades. El plan no es un plan exigido, es más bien un plan eh, que hay que revisar, que hay que optimizar, ¿cierto? Eso es para que se entienda cuál es el objetivo de contar con esta información. Y lo mismo pasa para los equipos de carguío, las palas, ¿cierto? Esta es la XPC, una pala grande 73, la XPB, una pala grande 73, son distintas generaciones de pala, la XPA, también una pala grande 73, las palas hidráulicas, que también son palas bien grandes, pero no tan grandes como las de cable, los cargadores frontales, equipos de arriendo, etcétera. Y así, para no darle la lata tan larga, tenemos equipos de perforación, equipos de apoyo y en general todos los equipos que van a operar en la mina, ¿cierto? Para que crean que vamos a poder producir lo que dicen que vamos a producir, estamos entregando la información de la alimentación. Ahí se cacha la mina que es. La combinación, es decir, cuánto vamos a chancar, cuánto va a enviar a la concentradora, cuánto molibdeno se va a generar. Y así, si se fijan, hay una cantidad enorme de información que se genera eh, para un plan que tiene un año de duración, no es más que eso. Entonces, dicho eso, para no eternizarme con eso, les quería mostrar un poco qué son los planes de mediano plazo. Y tenemos una clase dedicada, que se me ocurre que la voy a hacer mañana, que les voy a mostrar un plan de largo plazo. El de largo plazo que les voy a mostrar, ese es un plan ya más en detalle, más en detalle para ustedes, porque
porque es lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista del taller, ¿cierto? Entonces, esto es como una breve descripción y nos vamos a concentrar un poco más en este tipo de planes, que es lo que traería mañana yo en la clase, con lo que nos quede de la clase hoy día y que podamos pasar para mañana. Ya. Si alguien tiene alguna duda o comentario, por supuesto que la voy a hacer ahora, porque ahora me voy a cambiar de tema. Y ahora voy a empezar a dar la clase y veníamos por acá. Parece que está grabando, ¿no? No lo logro ver, pero me dice que está grabando. Ok, Sí, profe, está grabando. entonces habíamos quedado nosotros en este sector, ¿cierto? Habíamos visto respecto de cómo hay que entender la planificación estratégica en términos de que es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Habíamos mostrado estos tres puntitos, ¿cierto? Habíamos hablado de esos tres puntitos ya y me quedan los de abajo, ¿no? Que igual me interesa, quiero que entiendan por qué nosotros hacemos esta clase y por qué nos quedamos harto rato en esto. Porque lo que nos damos cuenta más adelante, cuando trabajamos con gente, con ingenieros jóvenes e ingenieras jóvenes, es que, si bien es cierto, ustedes tienen como una noción bien interesante de la construcción de un plan minero, de cuántas fases tienen que estar activas por año, de cuántas palas caben en el rajo, o sea, esas cosas yo creo que quedan bien asentadas en el conocimiento de ustedes. También quedan bien asentadas las etapas del proceso. Primero la optimización del whittle, después el diseño de fases, después vienen los planes, el cálculo de equipo, esas cosas también quedan bien asentadas. Pero nos damos cuenta que cuando les planteamos una situación, es decir, les decimos, y no solamente nosotros, el otro día fui a la memoria de un colega de ustedes, de nosotros, eh, y presenta un ejercicio que se llama, no recuerdo el título en particular, pero él hablaba de Quebrada Blanca fase 2. Ese era su ejercicio. Quebrada Blanca fase 2. Y cuando digo fase 2 es porque él hablaba de un crecimiento. Decía que Quebrada Blanca tiene hoy día una capacidad de tratamiento y quiere pasar a una capacidad 2 de tratamiento. eh, y calculaba los equipos, calculaba el VAN, calculaba todo y decía, el Quebrada Blanca fase 2 vale, no me acuerdo los números, 2.000 millones de dólares, los voy a inventar, 2.000 millones de dólares. Entonces el profe guía le dice, ¿cuánto vale el fase 2? Esa es la pregunta que hace. ¿Cuánto vale el fase 2? Entonces el colega dice, no, pues Quebrada Blanca fase 2 vale 2.000 millones. Entonces el profe le vuelve a preguntar, ¿pero cuánto vale el fase 2? Yo quiero saber cuánto vale, cómo voy a tomar la decisión si invierto o no invierto, si no voy o no voy a un proyecto. Bueno, va a ser el cuento corto, y lo que le costó entender al colega, o lo que claramente no lo tenía bien incorporado en su análisis, es que eh, el VAN por sí mismo no es una variable de decisión. Eh, lo es en definitiva, pero respecto de otra cosa, ¿cierto? Entonces, y en particular para ese ejercicio, lo que había que saber era cuánto costaba el van sin el fase 2 de Quebrada Blanca y cuánto costaba el van con fase 2 de Quebrada Blanca. Entonces, el diferencial, imaginemos que el primero costaba 400 y el otro costaba 2.000, bueno, el fase 2 le estaba aportando 1.600 millones de valor al negocio. Ahora, si el sin fase 2, el Quebrada Blanca, costaba 1.800 millones y con fase 2 cuesta 2.000 millones o vale 2.000 millones, bueno, el fase 2 le estaba agregando 200 millones de dólares de valor. Entonces, ¿qué es lo que quiero relevar acá en esta conversación? Y es que uno tiene que entender eh, cómo voy a poder tomar las decisiones, cómo evalúo y cuáles son las características que tengo que identificar cuando estoy frente a un problema para poder desarrollar herramientas, en este caso planes mineros, que me permitan decir, esta es la información, perdón, esta es la decisión
esta es la información que necesito para tomar la decisión, ¿cierto? Ya. En ese contexto vuelvo a esta lámina. Entonces, por ejemplo, y si tuviéramos clase les preguntaría, ¿cómo tomo la decisión de camiones autónomos y camiones convencionales? No voy a esperar que me respondan porque asumo que porque no lo hayan visto mucho. Pero uno suele decir, los camiones autónomos no tienen pilotos, pues no tienen operadores, ¿cierto? Entonces uno dice, uno va con operadores y el otro va sin operadores. Perfecto, ahí hay un diferencial de costo, ¿cierto? Ahí uno tiene un costo distinto. El costo del autónomo es distinto porque hay que meterle un costo a la cabina, un costo del kit de autonomía, y el camión convencional no. Entonces, el caso con autónomos tiene un CAPEX asociado, un CAPEX de transformar el camión autónomo, y el convencional no, pero el autónomo no tiene mano de obra, por lo tanto no gasta en operadores, y el convencional gasta en todos los operadores que tiene que tener, que por lo general es como 5,4 veces, si no me equivoco, el número más famoso por cada equipo tú tienes que tener 5,4 operadores. Porque acuérdense que son 4 turnos y turnos de 12 horas por lo general hoy día en las minas. Entonces, para que el camión esté siempre funcionando, tú tienes que tener 4,5, 4,54 en realidad, operadores. Y ese 0,54 pues, lo multiplicas por todos los equipos y ahí generas un número grande. Para que se hagan una idea. Ya. Pero lo que quiero contarles es que, bueno, eso no es suficiente. Y no es suficiente porque uno tiene que entender bien qué es lo que significa operar con camiones autónomos y qué es lo que significa operar con camiones convencionales. Y en la práctica, voy a tratar de hacer un dibujito acá, si yo tengo una mina común y corriente, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Si tengo una mina común y corriente, voy a tratar de dibujar un rajo y voy a tratar de dibujar una rampa. Y la rampa va a hacer esto, tiene un switchback, tiene un switchback, tiene un switchback, tiene un switchback, y llega al fondo, ¿cierto? Bueno, el camión autónomo es bien poco eficiente en los switchbacks. Acá el camión autónomo pierde eficiencia. Se me quedaron un par de cositas para que no crean que es solamente los operadores. Tienen diferencia con respecto al uso de neumáticos, tienen diferencia con respecto a los frenos, tienen diferencia respecto del costo de operación. En teoría, y tienen otra gran diferencia, que es re importante, las horas de operación. El camión convencional opera menos horas, porque el chofer tiene que ir al baño en algún momento, tiene que ir a almorzar, tiene que hacer cambio de turno. Cuando salen del turno se baja el camión, tienen que ahí conversar con los que vienen entrando, hay una pérdida como de media hora, etcétera. Entonces, los camiones convencionales operan perdonen operan menos horas, y estos no paran nunca, po. No paran nunca porque no tienen ningún ser humano arriba. Ahora, estos son más lentos y estos son más rápidos. ¿Sí? Hay varias características, no quiero que se queden con la idea de solamente las que estoy nombrando. Hay varias características que hacen diferencia entre un sistema y otro. Pero lo que los quiero llevar yo a ustedes como ejercicio de planificación estratégica es que el diseño de fases es distinto. Y eso es lo que uno tiene que entender en este curso. Que si yo quiero evaluar un proyecto con camión autónomo, tengo que diseñar un rajo que esté pensado en camión autónomo. Que si fuese el mismo rajo, probablemente van a ser rampas de ese tipo, de ese tipo. Estoy exagerando. Pero mucho más larga. Porque así voy a hacer mucho más eficiente el uso del camión. Por lo tanto, si volvemos un poco a la lógica de lo que nosotros hemos conversado con ustedes, eh, el ejercicio de camión autónomo requiere un set de diseño de fases y el de los camiones convencionales requiere otro set de diseño de fases. Por lo tanto, si volvemos a las primeras clases donde mostrábamos el track del proyecto, bueno, tendríamos que hacer dos diseños de fases, ¿cierto? Tenemos una misma optimización Whittle, probablemente vamos a conocer la misma secuencia, pero vamos a tener dos dibujos de la mina, el dibujo de la mina 1 y el dibujo de la mina 2. Por lo tanto, vamos a tener que hacer dos planes mineros. Planes mineros para la mina 1, planes mineros para la mina 2. Porque probablemente el tamaño de la fase va a ser distinto, la forma de la fase va a ser distinta, la forma de llegar al mineral va a ser distinta. Y de esa forma, cuando tengamos dos planes mineros, vamos a tener que calcular el equipo a dos ejercicios distintos. ¿Cierto? Probablemente el de los camiones autónomos voy a inventar. Voy a ocupar 25 camiones y los convencionales van a ocupar 28 camiones. Eh,
Y de tal forma que vamos a poder evaluar, ya conociendo los planes mineros, ¿va? Y conociendo, y algo re importante, y el plan cambia porque va a tener una, una alimentación distinta. Si tengo un rajo de esta forma y tengo un rajo de esta otra forma, la ley es distinta. La ley que se logra año a año. Voy a inventar, si este es capaz de llegar más rápido a los minerales, probablemente tenga leyes un poco más altas en los primeros periodos que este de acá, que va a demorar un poco más en llegar a las buenas leyes. Entonces voy a inventar el plan de acá, en el primer año va a poder aportar leyes de punto 5 y este va a aportar leyes de punto 48. Más adelante este va a aportar leyes más altas y este leyes más bajas. Se van a distribuir distinto en el tiempo las leyes porque la forma de ir a atacar el cerro es distinta, ¿cierto? Entonces, para terminar la idea, vamos a tener dos planes mineros, dos sets de equipos, dos CAPEX y dos evaluaciones porque los ingresos también van a entrar de forma distinta. Y por lo tanto vamos a tener dos van. Y en la comparación de ese van, recién ahí nosotros podemos decir, ahí tengo la información que necesito para tomar decisión. Y cuando digo, y aquí nunca lo olviden eso, para tomar decisión no significa que le vamos a hacer caso a una u a otra, significa que vamos a saber el diferencial. Por ejemplo, si el caso uno vale 1000 y este vale 2000, estoy exagerando, nunca han sido esas las diferencias. Por lo general, de hecho voy a deshacer eso que acabo de hacer, mostrarles el número, mostrar el número un poquito más reales, porque por lo general los autónomos son más malos en van. Este van es 800, por poner un ejemplo, y los convencionales son 900. Al parecer, hoy en día, en todos los ejercicios que uno ha visto, es mejor negocio. Lo que pasa es que entre 800 y La 900, ganancia, ¿cómo? que las ganancias van por otro lado. Las ganancias van por otro lado, efectivamente. En los caminos autónomos, y aquí no quiero hacer política al respecto, los caminos autónomos no tienen huelga. El camión autónomo no tiene sindicato. El camión autónomo no expone la vida de los trabajadores en el rajo. El camión autónomo es una máquina nomás. Entonces, si estos fuesen los diferenciales, uno dice, por 100 millones de dólares, pucha, me voy al autónomo. ¿Por qué? Porque me ahorro un cerro de problemas y más encima logro sacar personas, que es uno de los deseos permanentes de la medida, logro sacar personas de las áreas de alto riesgo. ¿Se fijan? Entonces, si hay un diferencial de ese tipo, lo más probable es que la decisión sea ya, yo me voy a perder estos 100 millones, pero me voy con camino autónomo. Ahora, si, si esto es 1900, estoy inventando, ¿cierto? En 1900 versus 800, no voy a ir por camino autónomo, porque el negocio se me vuelve demasiado, demasiado malo o tengo que ir a pedir autorización a los accionistas o a los dueños de la empresa y van a decir que no están dispuestos a perder tanto dinero y que van a tratar de que los camiones convencionales operen más seguros, más eficientes, con altos estándares y todas esas cosas, de tal forma que no van a tomar una decisión de ese tipo con esos diferenciales. Ya, entonces voy a volver a un poco a destacar qué es lo que les queremos contar nosotros acá en estas láminas. Y es que teníamos que entender el problema, saber cómo nos impacta en este famoso ciclo que hacemos nosotros con ustedes, estas etapas que tiene el ejercicio, y saber cómo reaccionar para poder dar una respuesta, ¿cierto? ¿Cómo tenemos que hacerlo para poder dar una respuesta? Ya, ahí terminé con los caminos autónomos, que es el otro ejercicio que tenemos en esta lámina. Hay un ejercicio también muy sencillo y que se usa harto, y es que evaluar el impacto de un retraso. Entonces, nosotros por lo general tenemos planes mineros, perdón, no estoy ocupando el lápiz del computador. Ahí parece que estoy. Ya, ustedes me entienden. Es un plan minero que pone, esta es la mina, y mira, simpáticamente me quedo bueno, y esa es la alimentación a planta, ¿cierto? La alimentación a planta, vamos a suponer que parte en el año 2. Es decir, el primer año solamente de movimiento mina,
Mira, para ser más exacto, la mina se va a mover como así. Ya, ya. Oye, qué dibujo mal. Ya. El primer año la mina va a mover esto solamente y la planta no va a alimentarse. Y el segundo año la planta va a alimentar un poquito acá y después va a alimentar acá y después va a alimentar acá y ahí va a llegar a Regia, ¿cierto? Entonces, como los proyectos son complejos y los contratos con las grandes empresas de proyectos son complejos, suelen atrasarse. RT se ha atrasado varias veces el proyecto fase 2 que tiene. Eh, AMSA ha retrasado su proyecto de Centinela eh, como 4 años consecutivos, 5 años consecutivos. Y así, muchas minas ponen una fecha para un proyecto, pero después lamentablemente tienen que empezar a postergarlo producto de restricciones de inversión, por condiciones de mercado, por atraso en los proyectos, porque la infraestructura no ha logrado construirse a la velocidad que se había establecido, etcétera. Entonces, la pregunta es, eh, una de las preguntas recurrentes es, ¿qué pasa si el plan se me atrasa un año más? ¿Qué pasa si la planta se atrasa un año más? Esas son dos preguntas distintas. ¿Qué pasa si el plan se me atrasa un año? Es decir, todo mi ejercicio de planificación, todo esto, en vez de partir en el año, voy a inventar, en vez de partir en el 2022, me dice, ¿sabes que va a partir en el 2023? La respuesta es bien sencilla, porque lo que hago es que tomo todo el ejercicio de planificación y lo pongo en el año que sigue. Y cuando evalúo el VAN, lo evalúo y lo descuento un periodo más, ¿cierto? Entonces, en vez de decir, hoy día mi VAN es 100, pero si parto el año 23, muevo todos los flujos a la derecha un periodo, vuelvo a calcular el VAN al mismo año y digo, entonces mi VAN es 60 millones de dólares más malo, o 100 millones de dólares más malo. ¿Se fijan por qué? Porque es el desplazamiento de los flujos hacia el futuro, ¿cierto? Y eso se llama básicamente el costo financiero. El costo financiero de no tener los flujos en los periodos que yo tenía pensado tenerlos, ¿cierto? Resumo, si yo voy a mover todo el proyecto, podría hacer esta simplificación de trasladar todo el flujo un año en el futuro y descontarlo al año actual o al año de referencia, porque muchas veces no es el año actual de referencia, y generar mi nuevo número. Entonces no digo, esto es el impacto que tiene, esto es el daño que me provoca posponer el proyecto, ¿cierto? Hay un paréntesis, probablemente no puede ser tan así como se lo acabo de decir, porque las inversiones pueden estar algunas fijas en determinados momentos y lo que pasa es que eh, la, la- y las inversiones se descomponen. Hay inversiones, no sé, voy a inventar, las fundaciones para la planta las vamos a hacer sí o sí en ese mismo año, pero la planta ya no va a estar en ese año, va a estar 2 años después, entonces puede que ciertas inversiones vayan quedando en el camino. Pero, pero lisa y llanamente, el plan minero, el plan de extracción sigue siendo el mismo, se desplaza hacia el futuro y lo que cambia son los flujos de capital, ¿cierto? Los CAPEX. Algunos van a cambiar y el resto se va a desplazar todo. Insisto, vuelvo a calcular el plan y digo, ok, ese es el impacto que hay. Pero la pregunta es bien distinta si yo estoy, y esta pregunta también es válida, si yo estoy en una mina que está funcionando o que ya tomó decisiones de inversión y lo que se atrasa es la planta. Es decir, en este dibujito que hice yo acá, la mina sigue partiendo acá, eso no ha cambiado, pero la planta ahora va a partir acá. La planta va a partir acá. ¿Tengo otro color aquí? Pero me voy a cambiar la pantalla porque realmente está muy... Entonces voy a pantalla 1. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, profe. ¿Estoy compartiendo el PowerPoint? Sí. Ya, perfecto. Es que no se me marcó la pantalla con un colorcito. Entonces, presentación, voy a cambiar de monitor.
Ya. Ahí tengo el lápiz. Ahí está el lápiz. Ya. Entonces, si yo tengo un plan, como el que habíamos conversado, ¿cierto? Donde la mina se va a mover así. Y la planta tenía que haber hecho eso. Eh, y entonces nos preguntan, o tenemos que definir, esto es verdad, esto es verdad. ¿Qué pasa si la planta en realidad se mueve un periodo después? Un periodo después. Esa es una historia completamente distinta. Porque tengo que hacer el plan minero de nuevo. Porque mi plan minero anterior era el rojo, la línea roja de arriba con la línea roja de abajo. Pero ahora es la línea roja de arriba, que a lo mejor no es la misma línea roja de arriba, puede que cambie, y es la línea verde de abajo. Entonces, si la mina va a partir igual, probablemente a lo mejor va a partir así. Porque ya no tiene que tener tanta extracción en los primeros periodos, porque la planta está atrasada, ¿cierto? Y por lo tanto, la forma de cuantificar ese impacto es elaborar otro plan minero. Voy a volver al ejemplo anterior. ¿Tengo que cambiar las fases? No cambian las fases. No cambia la geometría, el pire es el mismo, el rajo es el mismo, las rampas son las mismas, el dibujo de la mina es el mismo. Lo que está pasando es que me cambiaron un parámetro de planificación, que es la alimentación a planta, cuando entra. Y por lo tanto, y ahí termino, estoy obligado a hacer nuevamente un plan minero que represente esta nueva condición, que insisto, me va a cambiar tanto el movimiento de mina como el inicio de alimentación a la planta. Y ese nuevo plan minero lo tengo que evaluar nuevamente. Probablemente no hay, si se fijan, si este plan minero es más chiquitito acá, a lo mejor tengo que comprar menos camiones en ese periodo. A lo mejor tengo que comprar menos palos en ese periodo. Voy a mover menos material, por lo tanto los flujos de caja van a ser distintos, la cantidad de gasto que voy a tener asociada a este periodo, a este periodo, es distinto que las que tenía asociadas cuando estaba en la línea roja, por lo tanto los flujos de caja también cambian. Y en definitiva lo que tengo es el plan rojo con un van y el plan verde con otro van, y la diferencia de van es el impacto que yo voy a tener producto de cambiar la puesta en marcha de la planta, ¿cierto? Esa es la pregunta que nos hace. Por lo tanto, eh, nuevamente, y ahí voy a ser súper repetitivo, muchas de las preguntas que uno se hace con respecto a un proyecto, con respecto a lo que le pasa a una operación minera también, proyecto de operación minera, tiene que ver con elaborar planes mineros que representen esa situación o esa circunstancia y ese escenario, perdón, y evaluarlo desde la etapa que corresponde. Ya. Entonces, vamos aquí. La otra que es muy famosa es que ¿cuándo ocurre la transición del rajo a la subterránea? Creo que tengo una lámina de rajo subte, déjenme buscarla. Mm, Voy a esta que es una presentación antiquísima, pero yo creo que me van a entender gráficamente. Entonces, cuando el rajo termina en cierto lugar y a continuación viene una subterránea, uno puede, esta es una de las formas de hacerlo, muy convencional, uno puede decir, ok, ¿qué pasa si llego hasta la fase, aquí le pusieron fase 1, pero llego hasta cierta fase y el resto lo consumo subterránea, que era el caso anterior, ¿cierto? Si llego hasta esta fase que está acá y el resto lo consumo subterránea, hago un plan del rajo, hago un plan de la subterránea y digo, ok, en ese límite yo tengo un van de 1370, por ejemplo. Voy a suponer que voy a llegar un poco más abajo con el rajo,
genera una segunda fase o una fase más profunda que va a ir más abajo y le va a quitar recursos a la subterránea, ¿cierto? La subterránea ya no va a sacar las piedras que estaban acá, las va a sacar el rajo. Y vuelvo a calcular el plan minero conjunto del rajo y de la subterránea y digo, ok, el van de ese ejercicio es de 1570. O sea, me conviene ir a sacar la segunda fase porque gano valor. Insisto, estas fases son como las grandes fases del rajo, no las fases que diseñamos nosotros. Nadie va a hacer un rajo de una fase. Podríamos decir etapa de crecimiento 1, etapa de crecimiento 2, etc. Y así sucesivamente voy sacando más material por el rajo, le estoy dejando menos a la subterránea y evalúo esa condición. Hasta que va a llegar un momento en que yo voy a decir, ¿sabes qué? La última fase, en este caso, la última fase que está acá, que saqué y que le quitó mucho a la subterránea, sacó todo, casi todo por el rajo, me hace perder valor. Como me hace perder valor, en realidad, la respuesta aquí es bien fácil. Me conviene llegar hasta la fase 5 del rajo y el resto sacarlo por la subterránea, ¿cierto? Dicho eso, dicho eso, eh, dicho eso, ¿dónde estábamos? Dicho eso, la transición entre un rajo y una subterránea nuevamente es un ejercicio de planificación, en este caso una planificación conjunta entre el rajo y la subterránea, eh, y una evaluación de ese escenario, de tal forma de que vamos buscando, igual como habíamos hecho con un poco con análisis marginal de fase, igual como habíamos hecho con esa etapa, vamos buscando la configuración que nos permita identificar un punto de equilibrio, un punto óptimo, si es que pudiésemos hablar de óptimo, respecto respecto de la transición, ¿cierto? Ok. Y aquí nos voy un poco más rápido porque esto es bien sencillo. Una pregunta común es, ¿qué pasa si yo tengo un rajo? Voy a dejarlo acá. Y el Whittle me dio esta secuencia, va a hacerlo muy simplificadamente. La 1, la 2, la 3, voy a poner aquí la 4, y acá me tiró la 5. ¿Cierto? Así. 1, 2, 3, 4 y 5. Mi lápiz está malo, no crean. Yo dibujo mal, pero aparte eso el lápiz está malo. Ya. Y esa secuencia se llama secuencia económica. Y si se fijan, la secuencia va claramente en esta dirección y al final se devuelve a la fase 5. Al final. Eso en operación, cuando uno va a mostrar ese plan, la gente que opera te va a decir, no, sabes que está muy peligroso tu plan porque voy a estar trabajando, piensen que este es una vista en planta, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto es un ángulo, una pared gigante. Y voy a estar trabajando en la fase 1 y probablemente voy a tener pares en la fase 2 que van a estar derramándole hacia la fase de abajo y voy a tener o en algún momento voy a tener equipos en la fase 3 que le van a estar derramando a la 2 y al mismo tiempo, o más adelante, voy a tener equipos en la fase 4 que le van a estar derramando a la 3. Por lo tanto, aquí se produce lo que se llama interferencias operacionales. Y por lo tanto, muchas minas tratan de evitar las interferencias operacionales, porque insisto, eso que les conté, de que cuando yo estoy trabajando en esta fase, estoy perforando, tronando, cargando, se van a producir derrames. Si en la fase de abajo todavía queda operación, todavía queda extracción, quedan actividades, ese derrame le van a llegar a los equipos de abajo. De hecho, mantengan eso en la mente porque cuando después nosotros les contemos cómo hacer planes y les digamos, mantengamos una distancia vertical entre fases de 5, 6, 7 bancos, lo que queremos hacer es que el derrame que produzca de la fase 4 a la fase 3 logre quedar en la pared y no llegue al piso de la fase que está abajo. Después, si quieren, les muestro una foto de lo que estoy tratando de explicar. Aunque si la tengo a mano, déjenme ver si la tengo a mano. JRG, vista grandes. No se ve muy bien, pero ¿cómo hago el zoom aquí? Zoom. Arriba.
Ahí con la ruedita me salió. Traten de imaginarse que estamos en el cerro y esta es la fase, no sé cuál es la fase, está en la fase 9 acá, si no me equivoco. Esa que está ahí, lápiz. Que no estoy en PowerPoint. Eh, editar y crear. Editar, dibujar. Oh, qué pesado, ya. Esa es la fase de arriba y esa es la fase de abajo, ¿cierto? Entonces, cuando el camión o la pala o los equipos estén operando, básicamente la perforación de la tronadura, cuando estés perforando acá en este sector, en todo este sector, cuando estés perforando este sector, se van a producir derrames, y esos derrames, si es que aquí hay varios bancos, si se fijan, por qué el planificador te muestra la cota? Te dice, mira, esta fase en este periodo va a estar en la 2072 y la fase de arriba va a estar en la 2254. Por lo tanto, tiene 2072, 2172, tiene casi 200 metros, tiene menos, pero tiene como 180 metros de diferencia. Bueno, en 180 metros, lo que quieren decir es que los derrames probablemente van a quedar aquí en el cerro, en la pared, y no van a llegar aquí abajo. Pero si este banco, en vez de ser el 2072, fuera el 2214 o el 2224, algo por decir algo así, lo más seguro es que el derrame va a llegar acá. Y cuando digo llega acá, significa que te genera problemas. La pala no va a poder operar como que tiene que operar, los camiones van a tener que frenarse, van a tener que llamar a un bulldozer para que limpie el piso, las perforadoras no van a poder entrar como tienen que entrar en los patios. Entonces, se te produce una serie de interferencias que afectan la productividad del equipo y por lo tanto afectan el cumplimiento del plan, ¿cierto? Entonces, dicho eso, voy a volver a lo que estábamos conversando. Acuérdense que estamos hablando de la secuencia. Cuando yo tengo secuencias que van siempre cargadas en una dirección, es bien común decir, ¿saben qué? Yo no quiero un plan con la secuencia económica, quiero un plan distinto, pero quiero saber cuánto valor estoy perdiendo, cuánto valor estoy dejando en el camino si yo cambio la secuencia económica. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo dibujo, ¿cierto? Y esta es la fase 1. Entonces, alguien podría decir, ¿sabes qué? Ya, yo voy a hacer la fase 1, voy a hacer la fase 2 acá, pero como no quiero seguir la secuencia económica para no tener problemas, voy a hacer una fase 3 acá. Y hace una fase 3. Y después hace una fase 4. Hace una fase 4. Y hace una fase 5. Me quedó súper feo. Y aquí una fase 6. Que agarra todo eso. Y una fase 7 que agarra todo eso. Entonces la secuencia de este plan respecto de este otro plan van a ser distintos. En el año, voy a inventar, en el año 5 yo voy a estar trabajando acá en este lugar, y acá en el año 5 voy a estar trabajando un poco acá y un poco acá. Por lo tanto, no voy a tener esa interferencia. Pero, y eso es para que entiendan conceptualmente por qué se hacen dos diseños en este ejercicio, y aquí vuelvo a lo que habíamos conversado. El problema se resuelve desde el diseño, ¿cierto? Si yo quiero no seguir la secuencia económica, estoy obligado a volver al diseño. Y lo que va a pasar es que si yo tengo un gráfico de leyes, perdón, ley, y este es tiempo, la alternativa 1, voy a suponer que tiene esas leyes de alimentación a planta, y la alternativa 2, que no sigue la secuencia económica, probablemente tenga esta distribución de alimentación a planta en términos de leyes. Por lo tanto, el plan que sigue la secuencia económica, debiese tener leyes un poco más altas en el tiempo, porque efectivamente él fue a atacar antes que el otro ejercicio las altas leyes. Y el otro ejercicio igual va a llegar a esas altas leyes, solo que va a llegar después en el tiempo. ¿Se fijan? Aquí llegó acá, cuando el rojo ya tuvo que bajar. Pero después el rojo subió y el otro bajó. Entonces, técnicamente, lo que está pasando es que yo, al modificar la geometría, porque estoy obligado a modificar la geometría, tengo que hacer dos planes mineros. Lo más seguro es que el rojo sea mejor que el verde, lo que es elemental, porque de hecho se llama secuencia económica el rojo. Y el verde se llama secuencia operacional o secuencia alternativa. Entonces el rojo va a ser más bueno que el verde. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuánto más bueno va a ser el rojo que el verde? ¿Cuánto más bueno va a ser seguir la secuencia económica que no seguirla? Nuevamente voy a inventar los números. Si seguir la secuencia económica me cuesta 100 y no seguir la secuencia económica me cuesta 50, es demasiado el valor.
es demasiado. Estoy perdiendo la mitad del valor por no seguir la secuencia económica. Y ahí, otra vez, vamos a tratar de seguir la secuencia económica, poniendo mucho cuidado en la operación, estableciendo altos estándares de limpieza de pisos, de patios, anchos operacionales amplios, rampas más amplias para que permitan contener ciertos derrames, catchment más grandes, etcétera. Uno genera condiciones óptimas. Pero, volviendo al ejemplo, si respetar la secuencia económica me genera un band de 100 y no respetar la secuencia económica, la alternativa me genera un plan de 95, probablemente el tomador de decisiones o la persona que esté diciendo, que esté empujando una de las alternativas va a decir, ¿saben qué? Vámonos con esta, es mucho más segura, vamos a tener mucho mejor desempeño en los equipos, vamos a tener muchos mejores costos de operación, dijo, vamos a perder un poco de ingreso, pero vamos a tener un desempeño mucho más elevado, ¿cierto? Entonces es una decisión estratégica. Todas estas cosas que estoy hablando es porque son decisiones estratégicas. Dicho eso, y aquí un link que es re útil para nosotros, y es que la diferencia en o para entender qué esperar de un ejercicio, si la diferencia va a ser alta o baja, es otra de las aplicaciones que tiene la curva de tonelaje ley. Si yo tengo una curva de tonelaje ley donde son súper planas las pendientes. ¿Por qué? Porque no hay grandes incrementos de material al aumentar la ley. Es decir, son yacimientos relativamente homogéneos de leyes relativamente parejas. Si eso pasa, si son yacimientos relativamente homogéneos de leyes relativamente parejas, pudiesen ocurrir cosas de este tipo, que el delta valor no va a ser tan importante. Pero si yo tengo un yacimiento que la curva de tonelaje ley tiene pendientes súper altas, porque ante pequeños aumentos en la ley de corte, aumenta significativamente o aumenta con cierto nivel de importancia el tonelaje, y eso pasa cuando los yacimientos tienen alta variación de leyes, o sea, pues Escondida tiene alta variación de leyes, Andina tiene alta variación de leyes, Pelambres tiene altas variaciones de ley, tiene sectores con 0,4, sectores con 0,7, sectores con 1%. ¿Se fija? Esas son altas variaciones de ley. Entonces, un ejercicio que tiene, o un yacimiento que tiene alta variabilidad de leyes, es muy probable que entregue valores muy diferentes entre una secuencia económica y una no económica. Y por lo tanto, uno debiese encontrar ahí o esperar ahí un impacto mayor, ¿cierto? Ya. Espero que hayan entendido lo que les estaba contando. Y este es un ejercicio clásico de se presenta una oportunidad de adquirir un yacimiento colindante y cómo puedo conocer el máximo valor que puedo pagar. Creo que tengo por aquí una imagen de eso. Estoy buscando. Y aquí tengo una lámina. Realiza hace mucho tiempo, así que no me acuerdo cómo era. Se presenta la oportunidad de adquirir un yacimiento colindante a una mina actual a un precio X. A un precio X. ¿Cómo determinar si es un buen o mal negocio? ¿Hasta qué precio se puede pagar por el depósito? ¿Cómo se debe estudiar este problema? ¿Cuántas variantes se pueden o deben estudiar? Entonces, no sé si tengo alguna comentario acá. Ya. Pero esto es básicamente lo que pasa. Yo tengo una mina, un botadero y un proceso. Y viene el vecino y me dice, ¿sabes que yo tengo una mina aquí al lado? Aquí. Te la vendo. Te la vendo. Y te la vendo en X. Entonces,
yo tengo varias formas de enfrentar el problema. Déjame ver si la escribí aquí. Si la escribí, pero la escribí muy lento. Lo primero que yo puedo hacer es decir, yo tengo mi plan minero, donde tengo mi planta concentradora, Control Z, y tengo mi plan minero, tengo mi planta concentradora y tengo mi movimiento mina, que es ese, ¿cierto? Ese es mi ejercicio. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es decir, si yo le compro la mina al caballero al lado, con la señorita al lado, puedo extender la vida de mi planta porque voy a tener aquí un segundo yacimiento que me va a aportar, ¿cierto? Esta es la mina 1, esta es la mina 2. Y mi proyecto va a ganar todo eso, ¿cierto? Todos los flujos de caja que yo tenga a partir del último año de mi ejercicio, los puedo incorporar. Una de las cosas que uno podría hacer. Y uno podría comparar el plan hasta la mina 1 y el plan hasta la mina 2, sacarle el diferencial de van y decir, ok, este es mi número y esto podría pagar yo. Esa es una forma de resolverlo. Probablemente la más mala de las formas de resolverlo. Porque la otra que puedo hacer yo es decir, que tengo mi plan minero, tengo mi planta concentradora hasta acá y tengo mi mina 1 hasta aquí. Entonces lo que yo puedo hacer es explotar las dos minas al mismo tiempo. Y lo que va a pasar es que mi mina 2, voy a borrar esta mina de aquí, mi mina 1 probablemente, si la planta va a llegar hasta acá, mi mina 1 va a ser esta, y al mismo tiempo voy a partir con mi mina 2 y voy a tener eso. Esta va a ser mi mina 1 y esta va a ser mi mina 2. Y al explotar las dos al mismo tiempo, lo que va a pasar, y esa es como la pregunta que uno busca acá, que alguien te la responde, es que las leyes de alimentación y las leyes de corte se van a optimizar. Si antes yo alimentaba con leyes de este tipo, al tener una segunda mina, es decir, mayor capacidad de extracción, mayor capacidad de ir a buscar minerales, lo más seguro es que mis leyes de alimentación y de corte estén por encima de esas. ¿Cierto? Pensando que esta llegaba, pensando que esta al principio iba a llegar hasta acá nomás, pensando que esta iba a llegar hasta acá nomás, la segunda va a llegar así, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría considerar explotar las dos minas, aumentar mis leyes y ver si eso es un mejor negocio. Voy a poner un último ejemplo, ¿no? Porque en realidad son muchos. Tengo mi plan, tengo mi planta y tengo mi mina acá. Bueno, lo que yo puedo hacer es decir, ok, veamos si me conviene comprar la mina al lado y aumentar mi capacidad de extracción, de tratamiento, perdón. Y pongo una segunda planta, o amplío mi planta, ¿cierto? Si mi planta era de 100.000 toneladas por día, pongo una de 70.000. ¿Se fijan? Y esta mina debiese ser capaz de ayudarme a alimentar lo que no alimentaba antes. Y del último, no lo quiero dejar de lado, no lo voy a decir, pero voy a decir igual. Y que lo otro que puedo hacer yo es saber cuánto vale esa mina, la mina 2. Y para eso le hago un proyectito. Hago una planta y le hago una mina. Listo, es la mina 2, planta 2. Y veo cuánto vale. Bueno, cuando tengo toda esa información, cuando hice todos esos ejercicios, porque todos son válidos, uno debiese decir, ok, ¿cuál es mi mejor negocio? Porque al final yo estoy mirando mi negocio y le agrego un activo más, un yacimiento más. ¿Cuál es mi mejor negocio? Bueno, entonces, en términos sencillos, lo que tengo que hacer es cuánto vale el van actual y cuánto vale el van con mina 2. Si este vale 100 y este vale 150, por lo tanto 50 es lo que gano, 50 es el precio más alto que yo podría pagar por la mina que me están vendiendo los viejitos del lado. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuál es este plan combinado? Uno de los que les nombré. Uno de esos planes probablemente es el que me genera mayor valor. Dicho eso, vuelvo a la otra presentación. Lo que queremos destacar es que la oportunidad de adquirir un yacimiento tiene que ver nuevamente con varios ejercicios de planificación estratégica, identificar cuál es el que más me conviene y compararlo respecto a mi situación actual
y de esa forma poder conocer el valor máximo que yo debiese pagar al respecto. Ya. Y ahí recién terminamos esta lámina que se ve cortita, pero es bien larga. Déjenme chequear qué es lo que sigue, porque una de esas hace un break. Eso ya lo vi, eso ya lo vi. Ya. Necesito opiniones. Hagamos una pausa de unos minutos. Me quedan como 20 minutos de contarle lo que sigue en esta lámina. O seguimos al tiro y paramos en 20 minutos más. Sí, profe. Sí, profe, ¿qué? Podríamos seguir. Sí, Elena, profe. Ya. Sí, variamos del Ok, ok. Entonces, vamos a seguir de corrido. Estas son las láminas que ustedes vieron la clase pasada, así que me las voy a saltar. Bueno, ¿cómo se construye un plan minero a largo plazo? Porque hasta el momento le he contado para qué sirven, le hemos contado qué es la planificación, hemos hablado de leyes de corte, hemos hablado de un sinnúmero de cosas, pero todavía no hemos hablado de cómo se elabora un plan minero. Entonces, aquí voy a mostrar un marco general y en la clase de mañana yo creo que ya les enseño a hacer un plan a mano con una planita Excel y todo eso. Pero lo primero que tenemos que saber es cuáles son las variables de planificación relevantes o qué información necesitamos nosotros proveniente del monobloque, proveniente del diseño de fases, proveniente de las etapas anteriores y que vamos a ocupar al momento de planificar. Yo siempre lo digo al revés. Cuando alguien me pide a mí o al Diego o al Julio dicen, quiero que hagáis un plan, lo que yo como planificador tengo que hacer, tengo que decirle ya, pásame toda esta información. Necesito saber los tipos de roca, necesito saber las categorías, etcétera. ¿No? Voy a ir uno por uno ahora avanzando un poquito, pero esta es la información que yo necesito para poder elaborar un plan minero. Tal vez la mínima información. Si no tengo esta información, no puedo hacer un plan. Porque aquí destaco algo que seguramente se lo dijo el Julio y el Diego, y es que uno diseña una mina para una planta, ¿cierto? El diseñador que diseñó las fases dijo, mi planta es de tanto, por lo tanto voy a hacer fases de este tamaño, más grandes, más chicas, para poder alimentar esa planta. El planificador también tiene ese requisito. Yo tengo que alimentar una planta. Ese es mi problema. Ese es el problema que tengo que resolver. Tengo que alimentar la planta de la mejor manera posible con las fases que están diseñadas en el ejercicio, ¿cierto? No puedo cambiar el diseño en esta etapa, o si lo cambio tengo que ir a la etapa anterior y decir, oye, cámbiame el diseño, lo que es muy largo y demoroso, porque algo pasa en esta etapa que no logro construir el plan. Entonces, vamos viendo un poquito las variables. Ya. El tipo de roca. En la base de datos que les pasamos a nosotros vienen varios tipos de roca. Creo que vienen dos tipos de roca. Tienen sulfuro primario, creo que viene, sulfuro secundario y lastre. Y si no, pueden ser más, no me acuerdo. Pero en el fondo, la variable tipo de roca define qué materiales pueden ser procesados y qué materiales no pueden ser procesados. Por ejemplo, en una mina cualquiera, que se llama RT, tienen, no sé, voy a inventar, 5 tipos de roca que pueden ir a la lixiviación. Tienen 4 tipos de roca que pueden ir a la planta concentradora, perdón. Que pueden ir a la concentradora. Están definidas. Y tienen 3 tipos de roca que pueden ir tanto a la lixiviación o a la concentradora. Por lo tanto, el tipo de roca en una mina como RT tiene 15 campos, 16, o sea, 15 valores. Este se llama óxido, este se llama lixiviado, este se llama óxido secundario no sé qué. Acá está el sulfuro primario, sulfuro secundario, mixto, alto en bornita, bajo en bornita. Los geólogos tienen una serie de clasificaciones que en realidad nosotros lo único que nos interesa es saber a qué procesos puede ir el tipo de roca, ¿cierto? Pero aquí hay algo súper importante, que es lo que nosotros tratamos de contarle a ustedes. No podemos enviar materiales a la planta si no está esta variable. Porque las que no le he mostrado acá, o digámoslo así, todas las otras variables son por definición lastre. Yo no puedo enviar a un proceso una roca que no tiene tipo de roca, ¿cierto?
puede tener ley, puede tener regulación. Imaginemos que aparece una variable nueva, que es esta que está aquí. Le voy a poner X. Y aparece un bloque con 1% ley, con 70% recuperación, con categoría medido. Si no tengo el tipo de roca, porque el tipo de roca es X y no está en esta definición, no lo puedo enviar a proceso. En la práctica lo que uno hace es que va y habla con los geólogos, con los metalurgistas, le dice, ¿sabéis qué? Apareció un código que tiene buenas propiedades, pero no está indexado ni a la lixidación, ni a la concentradora, ni a ninguno de los ni a ninguno de los procesos en conjunto. Entonces ahí el geólogo, perdón, el metalurgista, nos pone a decir, no, es que eso se nos quedó. Esa es acá, es nueva y entra en esta categoría. Listo. Tengo el tipo roca, está identificado, por lo tanto puedo operar, ¿cierto? Y básicamente, como les decía, lo que hace ese tipo de roca, que en algunas minas se llama ore type, en otras minas se va a llamar mine zone, Z-mine, tiene varios nombres, son códigos en realidad, pero básicamente se sustentan en sus propiedades mineralógicas. Básicamente se refiere a la mineralogía y por lo tanto al tipo de proceso que le corresponde. ¿Cierto? Entonces, en los modelos de bloque tienen que estar esa información. Ustedes la tienen en la base que le entregamos nosotros y es muy común, no tiene ninguna ciencia, pero check, tenemos que conocerla. Tenemos que saber cuáles son las categorías que traen los minerales. En general, nosotros trabajamos con medidos indicados inferidos o podemos trabajar con medidos indicados, ¿cierto? Hay planes que se hacen con medidos indicados inferidos y hay planes que se hacen con medidos indicados. Por lo tanto, la persona que va a planificar tiene que el primer día identificar qué categorías pueden entrar a los procesos. Y eso lo van a decir las personas que están asumiendo el rol del dueño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el dueño del yacimiento y no tengo que darle explicación a nadie porque tengo tanto dinero que voy a explotarlo sí o sí, bueno, es el riesgo que tomo yo. ¿Puedo ir con lo inferior? Puedo ir con lo inferior, no hay ningún problema. Yo estoy tomando el riesgo. Pero si yo soy una persona o una empresa que necesito ir a pedir capital a los mercados de capitales, tengo que ir a los bancos, tengo que ir, bueno, a alguien que me quiera prestar plata para poder desarrollar el proyecto o avanzar en el proyecto, lo más seguro es que yo le tenga que hacer un plan con medidas indicados para que él vea el valor más seguro que tiene el ejercicio. Igual después puedo hacer el medio indicado inferior para ir a desarrollar la mina, pero estoy obligado a hacer este plan, medio indicado, porque es el plan de menor riesgo en teoría, ¿cierto? O el que tiene mayor confiabilidad desde el punto de vista de la geología. No quiero que nos perdamos en eso, pero por lo tanto, la persona que planifica tiene que saber qué plan está haciendo. Lo más seguro es que cuando ustedes hagan un plan de verdad, les van a decir, no, pues hazme los dos, hazme con el inferior y hazme el sin inferior. Ya, ok, uno lo puede hacer los dos. Pero tú tienes que saber cuál plan tienes que hacer y para eso tienes que saber qué restricciones te impone la categoría. Para que entiendan, cuando digo sin inferido, no es como que vayamos a borrar los bloques de inferido. Los bloques de inferido se transforman en lastre. En eso que les explicaba yo antes, así como que están los óxidos, están los sulfuros, bueno, acá van a estar los medidos por unidad de proceso, los indicados por unidad de proceso, y los inferidos no por unidad de proceso tienen que ir al lastre, ¿cierto? En este caso, los inferidos se categorizan como, o se clasifican como material que va directamente al lastre, independiente si tiene ley, si tiene recuperación u otras categorías. Independiente, de hecho, del tipo de roca. Puede ser un óxido de 1%, con recuperación 70%, pero tiene categoría inferior. Cuando yo hago mi plan de medido indicado, ese bloque es lastre, ¿cierto? Y tengo que considerarlo en el lastre, sumarlo al lastre y enviarlo al botadero cuando aparezca en el plan. Ya, la otra cosa que nosotros tenemos que saber, y aquí me faltó algo, y existe como un estándar en las etapas más, en la medida que uno va avanzando, digámoslo así, en los perfiles, uno puede hacer medido, indicado, inferido, porque está viendo potencial. En las prefactibilidad, PFS, Pre-Feasibility Study, en las PFS, depende de la compañía, puede ser medio indicado inferido o puede ser medio indicado. Y en las Feasibility Study, en las factibilidades, por lo general, la mayoría de las compañías van con medio indicado. Es decir, en la medida que avanzan los estudios de ingeniería, van quedándose con ejercicios más confiables desde el punto de vista de la geología.
Ya, eso respecto a la categoría. Los criterios de corte, lo hablamos en las clases anteriores y aquí básicamente lo que a lo que queremos hacer referencia es que uno tiene que consultar cuál es el criterio de corte. ¿Se acuerdan que yo les decía que si alguien ocupaba bueno, hay que ir a pedir los antecedentes de cómo se construye ese indicador? Porque yo puedo colocar dos costos menos un ingreso y genero un indicador de dólares por tonelada y alguien del lado puede decir, no, son 5 costos específicos y estos ingresos y genera otro valor. Bueno, ya lo habíamos conversado. Aquí hay que buscar la definición de cuáles son los ítems que entran y que finalmente se suman para generar cuántos son los dólares que tiene un valor, que tiene por valor un bloque, y lo dividimos por su masa y nos genera este indicador de dólares por tonelada. Por lo tanto, lo que quiero decir yo es que uno tiene que preguntar o tiene que tener claro qué variables va a ocupar como criterio de corte, y cuando sepa qué variables va a ocupar como criterio de corte, buscar la información que te permite construir ese indicador. Ya. Y aquí nos vamos un poco más rápido, que esto es más sencillo. Requerimientos de mezcla. Muchos yacimientos dicen, ¿saben qué? Yo necesito que, si bien es cierto, vamos a alimentar la planta, esta es la planta, y vamos a alimentarla con leyes promedio de cobre de 0,5. Bueno, yo quiero que el carbonato, el CO3, sea CO3, creo que era así, no supere, sea menor o igual a 2%, por otro ejemplo. O que el azufre sea menor o igual, en la mezcla, sea menor o igual a X, no me acuerdo, ppm, ¿cierto? Entonces, no va a bastar con enviar materiales con la roca correspondiente, con la categoría correspondiente, con la ley correspondiente al proceso. También es muy frecuente tener que controlar el resultado de los otros productos, ¿cierto? De las otras variables que están. Lo más clásico son los contaminantes. El arsénico, perdón, el azufre, el azufre y el arsénico, el plomo, en el tratamiento que tienen plomo, te dicen, ¿sabes qué? Preocúpate que el plomo no supere cierto umbral. Y uno empieza a mezclar materiales, por eso se llama mezcla, dice, voy a sacar más de la fase 2. Pero la fase 2 tiene mucho arsénico. Ya, voy a bajar un poco, no voy a tirar tanto mineral de la fase 2, voy a tirar un poco mineral de la fase 2 y más de la fase 3, porque en la mezcla voy a poder lograr los niveles de arsénico que me están pidiendo, ¿cierto? Aquí el ejemplo que está dado por categoría, porque también, lo voy a explicar nomás, pero me gusta más la de los contaminantes hoy en día. Porque la mayoría de las compañías no tienen esta disolución absoluta de decir, yo quiero con inferior o sin inferior. Quiero lo que se llama una matriz de sustentabilidad, es decir, quiero que voy a aceptar inferior, pero lo voy a aceptar en un porcentaje. Entonces, por ejemplo, los primeros 5 años voy a aceptar que en un plan minero el 10, estoy inventando, pero no sé los números, que el 10% sean inferior. A partir del quinto año y hasta el año 10 voy a aceptar un 20% de inferior. Y de ahí en adelante voy a aceptar hasta el año 15 un 30% inferior en la planta concentradora, y de ahí para adelante lo que sea. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí para adelante da lo mismo, porque ya después del año 15 no quiero poner restricciones. Entonces, cuando estemos haciendo un plan minero que cumpla con estas características, vamos a poder colocar inferior, pero tenemos que preocuparnos de que la cantidad de bloques inferiores que estén entrando al proceso no superen en porcentaje este número. Y eso puede ser, y de los porcentajes puede ser por categoría, puede ser por tipos de roca, puede ser por, no sé, me acuerdo que en una compañía tenían una UG. Después se van a dar cuenta que aparte del tipo roca existen otras características de los materiales, como características metalúrgicas, geometalúrgicas, etcétera. Y una de ellas era una UG, si no me equivoco, era una UG de conminución, que era la característica respecto de los procesos de molienda que iban a medirse agua abajo en el proceso. Entonces, esa variable, la de conminución, ellos querían que no superara un 15%, nunca, porque les generaba problemas en la planta. Entonces, todos nuestros planes mineros tenían que cumplir. Y esa variable en particular, si bien es cierto, a veces traía mucha ley y dan ganas de meter mucho de ese material, no podía superar esta capacidad, entre comillas, o esta mezcla de no más allá de un 15%. Cuando hacíamos los planes, de hecho, probablemente en la clase de mañana voy a mostrar planes,
Y ahí vamos a ver lo que le estoy diciendo. Si este es mi planta, mi alimentación a planta, ¿cierto? Y esto es la distribución por UG. Todos los planes tenían, esta es la UG, esta es la UG20, me acuerdo, la UG24. Y toda esta era el resto de la UG. Entonces nosotros hacíamos varios gráficos. Uno de los gráficos que hacía era cómo se alimentaba la planta, y otro gráfico era cómo se alimentaba la planta por tipo de litología. En este caso era litología. Ya. Eso para que se entiendan que la mezcla es una de las variables o una de las condiciones que van a determinar cómo se elabora un plan minero. La mezcla de alimentación al proceso. Los ritmos de extracción, eso lo vamos a ver en detalle cuando hagamos los planes, pero básicamente necesitamos saber cuál es el máximo ritmo que le podemos dar a una fase. Los ritmos son la cantidad de toneladas que voy a extraer por periodo. ¿Se acuerdan que les mostré un plan al principio de corto plazo? Esa cantidad de millones que iba a sacar cada mes en cada fase, eso es un ritmo de extracción. Y nosotros necesitamos conocer de antemano cuáles van a ser los criterios para definir esos ritmos de extracción. El que nosotros usamos en clase por lo general es que las palas de carguillo, las palas de cable, por ejemplo, dan más o menos 90 kilotoneladas por día, ¿cierto? Y nosotros tenemos un criterio que es muy universal, que en una fase grande, 3 palas por fase. Entonces, en una fase grande, donde voy a considerar 3 palas, voy a posicionar en una fase, voy a posicionar una pala acá, una pala acá y una pala acá. Me quedó horrible el dibujo, ¿no? Lo voy a hacer bien. En una fase grande, hay una fase grande, entre la rampa, voy a poder poner una pala en esta dirección, una pala en esa dirección y una pala en esa dirección, ¿cierto? Entonces voy a poder posicionar 3 equipos. 3 equipos a 90.000 toneladas por día significan 9 por 3, 270.000 toneladas por día que le puedo sacar a esa fase, a ese banco en realidad. Bueno, si esos son los criterios, los tenemos que conocer al momento de elaborar el plan. No es el único criterio, este es el que usamos en la universidad porque es el más fácil de entender y el que nos genera mayor simpleza al momento de ocuparlo. Existen otros procedimientos que son mucho mejores, pero que tienen que ver con mirar cada banco, medir el ancho de cada banco, la extensión de cada banco y simular la operación de un equipo de carguillo en ese sector. Y recuerden que una fase puede tener 30, 40, 50 bancos de profundidad. No, tal vez nunca tanto, pero pongámosle 30 bancos. Entonces, hacer ese trabajo para 10 fases, para 30 bancos, es largo, es tedioso, y claro, te genera mejores resultados, hay más confiabilidad en los números, pero al mismo tiempo, para lo que nosotros queremos y por la ingeniería de perfil, que es lo que nosotros simulamos en este ejercicio, no tiene mucho sentido. Basta con tener criterios aceptables para poder definir los máximos factibles, ¿cierto? Y lo importante es que cuando definamos eso, no nos pasemos de eso. Si nosotros vamos a decir que las fases soportan 3 equipos de 90.000 toneladas por día, por lo tanto, vamos a extraer a tasas máximas de 270.000 toneladas por día, uno esperaría que en el plan no haya nunca un periodo donde estemos extrayendo a más de esa tasa, que aparezca un 280 o un 300.000 toneladas por día, como que uno dice, no, no puede ser. Y créanme que los alumnos hacen eso. Declaran 10 bancos por fase y 2 láminas más adelante aparecen 12 bancos. Entonces uno dice, ¿por qué declaras algo que después no haces? Y ahí nos explican por qué no pudieron, y ahí empezamos a discutir técnicamente. Ya, dicho eso, la relación de dependencia entre las fases es algo que necesitamos saber. Cuando yo tengo, por ejemplo, un corte, esta es la fase 1, esta es la fase 2 en realidad, esta es la fase 1, esta es la fase 1, y esta es la fase 3. Yo no puedo sacar la fase 2 antes que la fase 1, ¿cierto? Estas cosas son bien de perogrullo, pero quiero que entiendan. Yo no puedo sacar la fase 2 antes, no puedo empezar a hacer esto, no puedo empezar a hacer estaría siendo como un pozo. No, tengo que sacar la fase 1 o al menos avanzar mucho en la fase 1 y después empezar a comerme la fase 2 y después empezar a comerme la fase 3.
¿Podría sacar la 1 y la 3? Sí. ¿Puedo sacar la 1 y la 3 al mismo tiempo? O muy parecido. ¿Puedo sacar la 1 y la 2? ¿Puedo sacar la 2 y la 3? No, no puedo sacar la 2 y la 3 y las paso. A eso nos referimos con la precedencia. Existen precedencias espaciales que te obligan a tomar decisiones respecto de dónde vas a sacar material, porque físicamente no se puede de otra forma, ¿cierto? Como dijimos, los requerimientos de mineral, es decir, cuánto necesito alimentar a la planta, es uno de los puntos importantes para poder construir el plan minero. Todo eso lo vamos a ver mañana, cuando veamos el plan. Y ya con planes un poco más complejos, nosotros no lo vamos a ver así, pero existen otras restricciones. Hay botaderos con restricciones, hay stock con restricciones, hay talleres que están ubicados en ciertos sectores, por lo tanto, ciertas fases no pueden extraerse antes de cierto periodo. Ejemplo, en una mina en Pelambre, me acuerdo que hicimos un ejercicio hace mucho tiempo atrás, donde decían, el taller no puede salir antes que el año 27, creo que era. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos el plan y queríamos ir a buscar material a una fase que tenía buena ley, que era súper interesante, y estábamos planificando el 25, decíamos, no, todavía no se puede tocar esa fase. O sea, hacíamos el 26, todavía no podemos tocar esa fase. Hacíamos el año 27 y decíamos, listo, ahora recién puedo ir a buscar esa fase. Aunque me gustaría haberla sacado antes, no podía, ¿por qué? Porque tenía infraestructura en sí. Entonces, esas son como restricciones que existen con respecto a un ejercicio de planificación. Más sencillo aún, ¿cuántos días opera la mina? ¿Cuántos días opera la planta? Por lo general, las plantas operan del orden de 362 o 365. Hay plantas que operan todo el año. Pero la mina no siempre opera lo mismo. Y aquí tiene que ver, no es un capricho del ser humano, es más bien la naturaleza. Por ejemplo, Andina, creo que funciona como 350. Pelambre debe funcionar, voy a inventar los números, 345. Coyahuasi, estoy inventando, 355. Si se fijan, puse puras minas de alta montaña. Y eso pasa porque las condiciones climáticas no permiten operar todo el año. Y eso es lo que hace que las minas muchas veces operen menos días del año. Pero si estoy parado en RT, en el desierto, Pampa, no hay ningún problema de clima, 364 días, más o menos, 363. Se planifican. De hecho, en la práctica, ellos en realidad planifican 365. Si es que les pasa algo con el invierno boliviano, que a veces ahí genera algunos problemas, en teoría recuperan las extracciones con otras medidas. Pero bueno, quiero que se entiendan que los días de la mina no es algo trivial, tiene que ver con la naturaleza respecto de la ubicación geográfica del yacimiento y de la climatología a la que se enfrenta. Número de fases en operación, básicamente el planificador dice cuántas tienen que estar en operación, pero muchas veces las compañías mineras definen eso como un criterio. Recuerdo que alguien de una mina que nos tocó trabajar alguna vez nos dijeron, aquí no queremos más de 3 fases, no, más de 4 fases en operación. En realidad no es un criterio, no es algo que en la práctica no tiene mucho sentido, pero quiero que sepan que cuando uno ve una mina que tiene 10 fases abiertas, uno al tiro se pregunta ¿por qué tiene tantas fases abiertas? A todos los mineros y mineras nos gustaría tener 3 fases abiertas en un periodo. Si lo vemos como extracción por barra, me gustaría sacar de la fase 1 mucho, de la fase 2 otro mucho y de la fase 3 un poquito. Y el otro año menos de la fase 1 porque se me está acabando, un poco más de la fase 2 y un poquito más de la fase 3 que la estoy desarrollando, ¿cierto? Está en lastre. Hasta que la fase 1 se me va a agotar, entonces voy a estar en la fase 2, voy a estar en la fase 3 acá y ya voy a empezar a abrir la fase 4. Esto que le acabo de decir no funciona nunca. Nunca va a ser así. Pero quiero que entiendan que es lo que a todos nos gustaría. Nos encantaría un yacimiento donde tuviese 3 fases. Una en mineral, otra llegando a mineral y una en lastre. Para que cuando se me acabe la con mineral, esta fase 3 ya venga con mineral. Y cuando estoy en esta condición, vuelvo a abrir una fase de lastre que se llama de desarrollo. Y estoy preparando la mina para el futuro. Esta fase la abro acá, pero yo sé que me va a alimentar con minerales 2 años después. Esta fase la abro acá, pero me va a alimentar con minerales 2 años después, ¿cierto? O 1 año después, depende del pre-treating que tenga. Pero eso es como lo ideal, ¿cierto? Eso es lo que
nos interesa entender cuántas fases tenemos que tener abiertas. En la práctica uno debe tener abierto el mínimo o el óptimo de fases que te generen mayor valor económico. Muchas fases abiertas significa muchas interacciones y mucha interferencia entre fases. Como les decía, si tenemos un rasgo fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, y resulta que están todas las fases abiertas, voy a tener una chacota, un carnaval de camiones moviéndose en todas las direcciones, para todos lados, llegando a todos los sectores. Y eso es mucho más complejo que tener la fase 1, la fase 2, compartiendo una rampa, por ejemplo. Entonces, tengo la fase 3 acá, que no la he abierto, la fase 4 que no la he abierto, la fase 5 que no la he abierto. Entonces, tengo centralizado el flujo de camiones, el posicionamiento de los equipos, las instalaciones para que los equipos operen. Ya, eso para que se entienda que no existe una receta, pero todos sospechamos cuando hay muchas fases abiertas de que algo está pasando, y por lo tanto es una de las variables que uno tiene que identificar o tiene que mantener como ese criterio en la cabeza para no tener que abrir cada vez que uno quiera una fase. Las leyes mínimas de alimentación a planta, esto lo conversamos o lo hemos conversado cuando hemos hablado de leyes de corte. ¿Se acuerdan que hablamos de leyes de corte económica, ley de corte marginal y ley de corte crítica? Y de hecho hablamos de la ley de corte del stock, hablamos de esa, que de hecho fue esta de acá, ¿no? Si no me equivoco. A la marginal le pusimos ley del stock. Ya, para lo que estamos conversando, voy a hacer un ejemplo, voy a escribir más bonito. Si yo tengo, y esto nos ha pasado varias veces, a varios de nosotros, para que sepan que no es una imaginación. Si la ley de corte económica es 0,35, la ley de corte marginal del stock, ¿cierto? Es 0,28. Y la ley de corte crítica es igual a 0,24. Imaginemos que se van a hacer las leyes. Si el amigo de la planta me dice, ¿saben qué? Yo solamente reconozco leyes de 0,20 para arriba, no hay ningún problema, porque yo nunca le voy a enviar leyes de menos de 0,24. Entonces le digo al amigo de la planta, no se preocupe, yo jamás le voy a enviar leyes de menores a 0,20, porque en la práctica no le voy a enviar nunca leyes menores a 0,24 porque es mi corte crítica que la calculé con mis parámetros económicos. Y el amigo de la planta me va a decir, excelente, estamos alineados. Si el amigo de la planta me dice, ¿sabes qué? Nosotros no podemos recibir leyes menores a 0,25 porque no tenemos certeza de la recuperación de esas leyes, porque no hemos hecho pruebas, porque probablemente, no sé, nuestro proceso no es capaz de capturar esas leyes. Entonces nosotros le vamos a decir, ok, mi ley de corte crítica es 0,24, pero no la voy a usar, porque tú me estás diciendo que no puedo enviar menos de 0,25. Por lo tanto, mi ley de corte técnica o mi ley de corte mínima de alimentar no está soportada en un criterio económico, está soportada en un criterio técnico respecto de pruebas metalúrgicas, etc. ¿Se fijan? Entonces, no basta con que los mineros y las mineras y planificadores calculemos nuestras leyes, tenemos que chequear que esas leyes son procesables en la planta, ¿cierto? Porque a todo esto yo puse un número bonito ahí, pues, pero en los proyectos de óxido uno hace sus ecuaciones y la ley de corte, voy a escribir la crítica, la ley de corte crítica, la ley de corte crítica en algunos yacimientos y dado su naturaleza y sus costos puede llegar a ser 0,09, me ha tocado ver a mí. Entonces el viejo de la planta de lixiviación me dice, no, sabéis que menos de 0,14 imposible. Listo, te voy a enviar de 0,14 para arriba. Yo ya sé que el 0,14 paga porque hasta el 0,09 paga. Ok. A eso nos referimos con
con esto de que necesitamos conocer las leyes mínimas de alimentación de la planta, que no son necesariamente las leyes de corte que nosotros especulamos. Y finalmente, otros requerimientos que van a depender de la naturaleza del yacimiento, de la operación, del cliente o del dueño, el dueño del recurso, no sé. Eh, no sé si lo dije esta clase o no, pero en este semestre no, pero eh, si yo soy un planificador de DHP, yo quiero maximizar el VAN. Por lo tanto, en el análisis marginal de fase, ¿se acuerdan que hablé del análisis marginal de fase? Yo sí, sabéis que voy a hacer mi plan hasta donde obtenga el máximo VAN. El máximo VAN lo tengo llegando hasta la fase 7, porque cuando meto la fase 8, pierdo VAN. Ah, ok, voy a planificar hasta la fase 7. Bueno, pero si yo no estoy en BHP, estoy en una compañía estatal, o soy chino o japonés y lo que estoy buscando es generar producción de cobre para mi empresa o sí, para mis inversiones asociadas a, no sé, a los automóviles o electrodomésticos. Entonces, yo voy a hacer el plan hasta la fase 8. ¿Por qué? Porque el plan hasta la fase 8 dura 8 años más o 5 años más y coloca 60 millones más de mineral y por lo tanto genero 100.000 toneladas más de cobre fino, por inventar los números. Pero en el fondo tiene que ver con qué otros requerimientos se le pueden imponer al plan y que el planificador va a tener que decidir o conversar o discutir si eso que nos están pidiendo se puede hacer o no se puede hacer. Si se puede hacer, uno dice sí, no hay problema, yo lo hago. Si no se puede hacer, hay que empezar a analizar qué es lo que uno puede ofrecer como alternativa. Ya, espero dudas, preguntas. Me pasé los 20 metros, ¿eh? Estoy casi en los 20. Esto ya lo conversamos, las categorías. Y aquí estaba lo que les decía yo, los estudios de perfil, medida indicado inferior, los estudios de prefactibilidad y factibilidad suelen ser con minerales medidos indicados. Estas se las voy a dejar, no tiene mucho sentido que pase por acá, porque tiene que ver con exactamente estas mismas variables que les mostré acá, o parámetros, pero desde la perspectiva, y eso quiero que también lo conozcan, cuando nosotros nos dicen revisa el plan minero que hizo el tipo, o que hizo Ángel, o que hizo Carlos, Martín, lo que hicieron ustedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar yo? Bueno, voy a revisar esas mismas variables. Entonces, para poder revisar esas variables, yo les voy a pedir, genérenme un reporte con las categorías, genérenme un reporte con el tipo de roca, muéstrenme las ubicaciones del mineral y del lastre, muéstrenme la extracción total que están viendo en los planes, cómo está alimentando la planta a los procesos, se llena o no se llena la capacidad de la planta. Suele pasar, espero que no les pase a ustedes, que si la planta tiene esta capacidad, la gente dice, no, yo, estoy haciendo un plan así. Y dice, no, es que aquí no lo puedo llenar, profesor. No me alcanzaba el mineral. Bueno, si no te alcanza el mineral, el plan está malo. Uno no puede hacer un plan que no llena la planta. Puede entender por qué llena la planta y proponer soluciones. Pero uno no debiese hacer un plan que no llena el proceso. Porque ahí me remito a lo que dije hace un rato. Porque nuestro problema o el desafío de la planificación es alimentar el proceso. Por lo tanto, yo tengo que hacer un plan que logre llenar la planta, ¿cierto? Entonces, por aquí, cuando yo revise un plan, yo voy a revisar que los procesos estén llenos, ¿cierto? Y voy a ver también que la duración del proceso esté acorde a los minerales que tiene el yacimiento, en este caso el final. La programación de las fases, lo mismo que hablábamos, las precedencias, la regularidad de fase vertical, lo que vimos respecto de que una esté más arriba que la otra, la velocidad de avance vertical, cuántos bancos bajo por año o cuántas tasas de extracción tengo por año. Ustedes probablemente se han dado cuenta, yo digo avance vertical, digo extracción, digo tasa, ritmos máximos. Hay varias formas de mirar eso y las vamos a ir mirando todos en conjunto cuando vayamos haciendo planes. Pero básicamente uno puede decir que yo quiero ver la velocidad de desarrollo vertical. Primero,
cuántos bancos bajo al año, ¿cierto? Eso es desarrollo vertical. O cuántas toneladas bajo por año, eso también es desarrollo vertical. O cuántos kilotoneladas por día tengo considerado en el equipo, eso también es desarrollo vertical o también son ritmos de extracción. Al final, lo que nosotros buscamos cuando revisamos este tipo de variables, buscamos entender si el plan que ustedes nos van a hacer o el plan que estamos revisando, lo hace ustedes, lo hace cualquiera, buscamos entender si ese plan es factible o no es factible. Y quiero que entiendan bien esa parte, porque en el Excel ustedes van a poder hacer cualquier cosa. 60 bancos, 10 fases por año, no sé. Porque el Excel les va a hacer caso a lo que ustedes estén haciendo. Y en general digo Excel, pero el software de planificación, en general, el ejercicio de planificación va a obedecer a los criterios del A o el planificador, ¿cierto? Por lo tanto, lo que uno revisa es el resultado de ese ejercicio en términos de estas variables que a uno le ayudan a entender que el plan es factible. Este plan está bien hecho, se puede construir, ¿cierto? Alguien puede hacer este plan porque la persona que lo hizo consiguió todos estos criterios y son puros criterios que la persona que está revisando los considera aceptables, viables para una operación real. Número de fase ya lo vimos, tamaño de la mina, irregularidad de los movimientos materiales. El tamaño de la mina también lo vamos a ver cuando hagamos los planes, pero uno no puede entregar planes así como movimiento de mina para alimentar una planta así, ¿cierto? La mina tiene que tener movimientos regulares porque los movimientos regulares tienen que ver con el uso eficiente de los equipos de carguillo o transporte. El movimiento primero que dice acá, ese movimiento, eso significa que aquí necesito una cantidad de equipos, aquí me sobran, aquí me sobran, aquí me sobran, y aquí me faltan, me sobran, me faltan, me sobran, me faltan. Ya, pues, la segunda que hice yo, no es así. Pues. La segunda que hice yo, aquí voy con estos equipos, compro un poco más, compro un poco más, compro un poco más, me dejo de comprar. Me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza. Doy de baja algunos, pero me alcanza, me alcanza, me alcanza. Voy de baja a otro. ¿Se fijan? Son movimientos regulares. Nosotros siempre vamos a dibujar cosas así, pero en la práctica las minas no tienen esos movimientos. Las minas tienen un movimiento más bien de este tipo. Ahí me equivoqué en esa última. Me equivoqué en el lápiz. Pueden tener movimientos así. ¿Cómo decirlo? ¿Se fijan? Lo importante es que estén justificados y que estos umbrales sean relativamente largos porque por ejemplo, fíjense, aquí compré, dejé de comprar, pero después volví a comprar de nuevamente, aquí no tengo ningún problema. Y voy a inventar, si estos son 30 años, aquí hay 10 años, a los 10 años más o menos, así como en ingeniería de perfil, más o menos yo debiese empezar a pensar en cambiar equipo, al menos camiones. Por lo tanto, todos los camiones que compré acá los ocupé los 10 años, no tengo ningún problema. Los que compré acá los voy a ocupar hasta acá, los que compré acá los voy a ocupar hasta acá, ¿cierto? Y aquí voy a tener que empezar a hacer mi reemplazo. Nosotros les vamos a enseñar a hacer esto en todo caso, ¿no? No se compliquen ahora con lo que estoy explicando. Quiero que entiendan el concepto global, que es que los movimientos de las minas tienen que ser homogéneos, tienen que ser regulares, porque eso está relacionado con el uso eficiente de los equipos de carguillo y transporte. Y en general los equipos minas. Ya. Aquí hay un ejemplo muy, muy sencillo de una tasa de extracción, ¿cierto? O extracción mina o ritmos mina. Esta es una mina que tiene 20 años de duración, va creciendo al principio, como dijimos, después mantiene una regularidad de 150 millones por año, no, 150.000 toneladas por día y finalmente decae. De libro, ¿se fijan? No tienen por qué quedar así los planos de ustedes, pero el libro. No sé si está la respuesta de acá. Nosotros muchas veces cuando hacemos preguntas en las evaluaciones, en los exámenes, ponemos ejemplos de este tipo y les decimos, díganos qué le parece que está bien y qué es lo que le parece que está mal en este plan. Bueno, este plan en particular tiene varias cosas malas. Tiene una discontinuidad operacional acá, tiene una secuencia que parte con la fase 4 antes que la fase 3. Aquí más abajo vienen los conceptos. Tiene altas tasas de extracción en algunos sectores que supuestamente no debiesen tener. No sé cuáles más tiene. Tiene una monofase ahí, es decir, hay un año que está operando desde una pura fase. ¿Se acuerdan que yo le decía una fase en mineral, otra llegando a mineral y otra en lastre? Claro, aquí no se da.
Ahí tenemos una pura fase y eso es un riesgo, ¿se fijan? Es un riesgo en ese año porque si le pasara algo a la rampa, le pasa algo a una pared que trae un deslizamiento importante, nos deja sin mineral. Pues, y un año sin mineral es un año muy complicado desde el punto de vista de planificación, de operación. Por lo tanto, si uno hace un plan así, alguien que lo revisa el plan le diría, sabéis que el año nuevo está complicado. Ese año 9 estáis tomando mucho riesgo. Por el solo hecho de tener una única fase, más encima con una alta tasa de extracción. Ya. Y aquí terminamos la clase que empezamos la semana pasada, que se llama planificación estratégica. Voy a pegarle unas laminitas para que tengamos ejemplos de las cosas que hemos ido conversando, aparte de mis dibujos no tan buenos. Voy a tratar de ponerle algunas imágenes un poco más representativas de los conceptos que queremos plantear. Así que seguramente les voy a enviar esta presentación en un par de días más. Espero el fin de semana enviársela. Pero tienen el video lo subo hoy día mismo. Voy a parar en este momento de grabar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron lo que dije? ¿A alguien le pareció interesante? ¿O ya no queda nadie más que el Diego? El Diego es el único que queda escuchando. Los dibujos. ¿Estaban buenos o no estaban buenos? Están mejores, han mejorado. He mejorado. Pero son didácticos, digo. Eso, ¿nadie tiene más algo que decir? Como que vayamos cerrando hoy día. Ya. Oye, yo una consulta. Mañana, ¿a qué hora la clase? ¿A qué hora es la clase? A las 2, ¿no? Es que, ya, yo hablo con él. Yo siempre le pregunto porque entiendo que hay algunos topes de horario con otros ramos. A las 3:30 algunos tenemos clases. Ya, a las 3:30 entonces voy a hacer la de 2. La clase de mañana debe ser corta. Moisés, en relación a eso, los que tienen tope deberían avisar porque para las pruebas va a tener problemas. Lo que pasa es que, veámoslo al tiro. Por eso, a eso iba. Sí, está bien. Nosotros tenemos horario reservado. El LOA nos da Universidad USACH LOA. Internet docente. Mis cursos, horarios de clase. Ustedes nos están viendo, ¿sí? ¿No? No. No. Ok, 1. Este es el LOA que tengo yo. Y según esto tenemos con este grupo, yo sé que hay otro grupo, el grupo de Roberto, pero yo tengo desde las 2, desde las 2:50 hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, el día que tomamos prueba, efectivamente, aquí nosotros metemos la mitad del curso acá y la otra mitad acá. Los que tengan dificultades en este horario, yo recomiendo que se pongan de acuerdo con sus compañeros para presentar antes o presentar el día anterior si es que corresponde. Pero lo que no podemos hacer, no lo hemos hecho nunca, no creo que lo vayamos a hacer nunca tampoco, es buscar horarios fuera de estos espacios. Nosotros no. Aparte que los chiquillos tienen a sus pegas, no podemos comprometer otro horario. Pero nunca hemos tenido problemas en realidad, yo creo que. Pero para que sepan, o sea, los que tienen clase a las 3:30, traten de tomarla a las 2, o traten de tomarla el jueves anterior, cámbiense con el grupo que no tengan problemas. Pero en el fondo no tendría claro por qué tendrían topes de horario si supuestamente el grupo y el LOA Roberto Fernández, entiendo que es muy parecido a este, creo que el de Roberto parte a las 3:30 y termina a las 5, o sea, yo creo que ese bloque es común.
Pero bueno, eso se los dejo ahí planteado para que lo manejen ustedes con tranquilidad. No nos vamos a poner pesados con eso, pero también sería bien bueno para todos que nos organizáramos y no estuviéramos simplemente diciendo no puedo. Que no creo Entonces que mañana a sea las 2, profe. Entonces mañana a las 2. ¿Sí, mañana a las 2? Mañana a las 2. Eso. Ya pues, si no hay más comentarios. Profe, y la última duda que lo habíamos hablado igual hace unas clases atrás, con respecto a la información que nos falta para planificar, ya que mañana vamos a empezar como con los planes. La tengo lista. La Ah, tengo excelentemente lista. Instrucciones del plan minero. Se los voy a mostrar para que me crean. ¿Dónde está esto? Pero claro, tengo que pegarle una última leída nomás, no va a ser cosa que se me haya quedado algo. ¿Dónde está el share aquí? Share screen. Es básicamente el mismo ejercicio que el año pasado. Digo básicamente porque opera en la misma lógica. Pero claro, tiene otras tasas de tratamiento, tiene otras condiciones, el modelo de bloque es distinto, los parámetros económicos son distintos, por lo tanto vamos a llegar a números distintos, pero una lógica de planificación bastante similar. Así que ahí no hay. Por ejemplo, estas son las cosas que no he mirado, tengo que mirar el plan para ver cuánto es el límite de tratamiento de concentrado, que es una de las variables que vamos a incorporar. ¿Cierto? Ahí tengo que ver unos números nomás y colocarle a ustedes una restricción. Eso. Así que sí, mañana les entrego mañana les entrego este archivo. gracias, profe. Nada. Ya, jóvenes, muchas gracias por venir a clase. Nos vemos mañana ¿y han hecho algo con la base que tanto nos pidieron la base? ¿Alguien la cargó? ¿Hicieron curvas de tonelaje de ley? ¿Alguien hizo algo al respecto? Sí, nosotros igual. Como Envíenla. que- Yo también la hice, también las tengo. Así que si las tienen, envíenlas para chequear qué es lo que han hecho. Para ver Ok, si están profe. buenas. Ya, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chau, chau. Chao, profe. Chao, que estén bien.